Hola a todos, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este directo rápido os voy a compartir una reflexión fundamental, para que todos entendamos de manera muy sencilla lo que ha pasado, está pasando y va a pasar en los próximos tiempos. Y entendamos sobre todo que esto no va ni de sanidad, ni de política, ni de élites en realidad, ni de nada. Esto va de espiritualidad, muy importante. Estos días estoy haciendo talleres de números y con los números se entiende todo. Así que gracias a ese conocimiento vamos a intentar aplicar esta enseñanza, este aprendizaje que nos va a ser muy útil. Vamos allá. Quiero que os imaginéis que estamos todos en el mar. Estamos todos en el mar bañándonos a una altura en la que el agua nos cubre aproximadamente por el cuello, ¿vale? A todos igual. Y de repente vemos a lo lejos que se está creando un tsunami, una ola que sobresale de entre las demás y la estamos viendo a lo lejos, viene del fondo del mar. Ese tsunami no es azar, no es aleatorio. Ese tsunami es la respuesta a algo. Por algo se produce ese tsunami. Ese tsunami, si lo interpretamos como lo que nos está pasando a la raza humana sobre todo, es la creación de la inconsciencia, es la creación de la ignorancia. Es cada acto de cada persona que ha sido llevado a cabo sin reflexión. He hecho esto por dinero, he hecho esto por trabajo, he hecho esto por mi interés personal. Entonces, cada acto que se ha hecho y se ha realizado socialmente, sin entender para qué era, sin entender la finalidad que llevaba tras de sí, ha ido generando ese tsunami. No son los de arriba, son los de abajo. Sobre todo son los de abajo, porque si los de abajo no hacen caso a los de arriba y hacen caso a su conciencia o a su reflexión, dan igual los de arriba, no se crean los de arriba. Los de arriba solo existen si los de abajo lo permiten. Entonces, cada movimiento que hemos hecho pensando que la solución era, como digo, sobre todo en esta sociedad, hacerse rico, ¿no? El hecho de intentar hacerse rico ha hecho que muchos, o mejor dicho, algunos se hagan ricos y la gran mayoría sea esclavo de esos ricos. Entonces, ese tsunami viene por ahí, porque eso es un desequilibrio a un nivel que le da un poder a una serie de personas que no debería tener. Entonces volvemos al mar y el tsunami se ha creado. Tsunami que es responsabilidad de los que ya no están, los que están y los que estarán seguramente. El tsunami se acerca. Nosotros estamos en ese punto, como os he dicho, a la altura del mar. Nos va por el cuello, lo vemos. Los que estamos mirando, los que vemos, vemos. Los que vemos, vemos. Y vemos eso que se va creando a lo lejos. Aquí hay varias posibilidades. Y ahí cada uno tiene que interpretarse a sí mismo y entender un poco qué camino toma. En general, hay tres posibilidades, hay tres caminos. Uno es el que va hacia el origen del tsunami. Es decir, imaginaos que yo cojo y me pongo a nadar a toda velocidad hacia el origen del tsunami. Si lo hago a toda velocidad, porque sé cómo funciona el tsunami, porque sé lo que va a crecer, porque lo intuyo, porque lo veo, lo que pasará es que cuando llegue a esa altura, como estaré a un nivel del mar bastante alto, solo tendré que hundirme debajo del agua, atravesarlo por debajo y dejar que pase sobre mí. Notaré algún tipo de movimiento, algún tipo de fuerza en el mar, pero será hasta divertido. ¿Por qué? Porque al final no me está impactando directamente. Luego a partir de ahí hay gente que llega más lento a ese origen del tsunami, hay gente que tarda un poquito más, ¿no? Entendemos que hay gente que nada más deprisa hacia él, que nada más lento. Entonces cada uno va a percibir un movimiento superior o inferior en función de eso, pero podemos determinar que la gente que se está dirigiendo hacia el origen de ese tsunami no va a sufrir ningún tipo de impacto. Luego tenemos la posición del que se queda perpetrado en el mar viendo cómo viene ese tsunami, viendo cómo se acerca. Se ha quedado en shock. El que se ha quedado en shock, porque realmente no sabe de lo que estamos hablando, es alguien que, si no se mueve, va a verse totalmente removido por ese tsunami, ¿no? Y vamos a ver cómo en el momento en el que el tsunami que ya se ha creado llega a su posición, va a salir pues despedido por el agua y va a tener un revolcón fuerte, ¿no? Eso lo podemos interpretar. Ese revolcón fuerte es el resultado del conocimiento que ha manifestado en ese momento. Es decir, no se ha preocupado de entender de qué se trata ese tsunami. No se ha preocupado de entender cómo tomar una decisión al respecto, sobre todo cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, ese es alguien que se ha quedado en shock
y que va a tener pues el resultado de lo que ha sembrado a través de su ignorancia y su desconocimiento. Fijaos que no hablamos de culpables, no hablamos de merecimientos en sí, hablamos de cuando quieres ver, ves, y cuando no quieres ver, no ves. Y es la vida la que en su forma, en este caso a nivel de tsunami, lo está haciendo justo, lo está equilibrando, porque le está dando sentido a aquel que lo ha querido aprender, y en este caso le está dando un revolcón a aquel que por no haberlo querido aprender antes, lo ha tenido que aprender de una forma más efectiva, que es con ese revolcón. Y luego están aquellos que huyen, ¿no? Aquellos que, estando en la misma línea del mar, viendo cómo se está creando eso, huyen creyendo que lo van a poder evitar. Entonces se empiezan a nadar en dirección a la orilla, igualmente el tsunami va a más velocidad que ellos, se va haciendo grande, y lo miran hacia atrás pensando, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, y siguen nadando, sin ser capaces de calcular que la velocidad que está tomando el tsunami es muy superior a la velocidad que están tomando ellos, ya no solo dentro del mar, a nado, sino cuando salen en la orilla y corren por la arena de la playa. Porque el tsunami sigue avanzando, el tsunami te va a coger igualmente. Aquellos son los que demuestran no conocer. Había los que conocen que van en esa dirección, los que se quedan perpetrados porque no saben maniobrarlo, y los que pretenden salirse con la suya de nuevo. Aquellos que se han creído listos ante la realidad creyendo que ellos ganaban cuando otros perdían. Entonces esos son los que han salido corriendo en dirección a la playa. La inmensa mayoría de ellos, no solo se va, o no solo, mejor dicho, va a sufrir la caída del tsunami sobre sí mismo, que encima va a caer sobre el sólido de la arena de la playa. No es lo mismo que te caiga o que te mueva en el mar, que al final es un líquido, que te caiga encima de la playa, con lo sólida que es. Igual te mata y todo, igual te acaba matando, ¿no? Y cuando digo que te acaba matando, supongo que ya me entendéis. Sino que además se hace justicia porque esa misma persona no ha querido en ningún momento entender el funcionamiento del tsunami que se estaba generando desde hace mucho tiempo. Ha creído que como en todos los casos anteriores podía huir, en este también. Y ha terminado sufriendo las consecuencias de ese tsunami. Os tengo que decir que habrá algunos, muy pocos, esto es como lo de hacerse rico, ¿no? Hay algunos, muy pocos, que al final se hacen ricos, pero muchos se quedan en el camino. Pues en este caso es igual. Habrá 2, 3, 4 que se escaparán al tsunami, que habrán corrido más que nadie, ¿no? Como en el mundo de hoy, habrán corrido más que nadie, y se terminarán escapando. Pero la pregunta que yo os hago es la siguiente. ¿Quién se ha cansado menos y quién ha disfrutado más? El que, nada más verlo, se ha acercado nadando al tsunami para atravesarlo de la forma más sencilla posible, o aquel que ha nadado primero y luego ha corrido y ha puesto codos y trabas a los demás para salir el vencedor y escapar entonces de ese tsunami. Sea como sea, el que ha escapado del tsunami yendo por el camino de la playa se ha cansado mucho, ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal, ha estado a punto de... Y el que ha ido en dirección al mar no ha sufrido en ningún momento. Esta es la metáfora de lo que está pasando a día de hoy. El tema es si ves o no ves. El tema es si comprendes o no comprendes. La vida ha creado el tsunami. Por muchos que quieran controlar un poco cómo se mueve la gente en el mar, cada uno es libre de decidir cómo se quiere mover en el mar. El tema es que si tú le haces caso a aquellos que salen corriendo en dirección a la playa, vas a salir corriendo en dirección a la playa. ¿Por qué crees que esos son los que tienen razón? Porque crees que esos son los que te dicen la verdad. Sin embargo, la verdad solo puede ser filtrada e interpretada por ti mismo, si tienes esas capacidades y las trabajas. Espero que con esta reflexión nos sirva a todos para comprender que esto es un tsunami de unos años. Y es un tsunami necesario, un tsunami creado por todos los seres humanos que han premiado, o han priorizado, mejor dicho, el pensar en uno mismo, en mi propio egoísmo, antes de pensar en los demás. Antes de pensar que todos tenemos derecho, o todos deberíamos tener necesidades, o mejor dicho, soluciones a los problemas del día a día. Entonces, todo lo que está pasando parte de ahí. La vida simplemente ha manifestado un tsunami para que lo atravesemos y de aquí a un tiempo digamos, mira, gracias a eso hemos entendido que pensar en uno mismo y que alguien me controle y me esclavice no tiene sentido. Y a partir de ahí procederá la evolución de la humanidad en una dirección muchísimo más consciente, como prueba este ejemplo.
Espero que os sea útil, espero que os alimente, que os nutra y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!